al curso de bodegas de datos y OLAP, que lo voy a estar acompañando unas 4 semanas. Por ahí nos acompaña José Luis y Yersinio. Bienvenidos a ustedes, y pues ahí ojalá que se nos agreguen más compañeros, y si no, pues hay que grabar la sesión. El curso se va a enfocar básicamente a mencionarles algunos conceptos, digamos, generales de bodegas de datos y OLAP, y vamos a estar haciendo unas aplicacioncitas pequeñitas con respecto a una carga de una bodega de datos en un esquema estrella, estamos en un esquema tradicional de bodegas de datos. Entonces vamos a estar practicando un poquito de ETLs, y también vamos a hacer unos cubos, y finalmente vamos a poder ver o acceder a esos cubos directamente desde la herramienta y también desde Excel. Es de manera que voy a empezar mencionando algunos conceptos generales, y posteriormente ya vamos a enfocarnos un poquito más a las aplicaciones para que ustedes vean cómo se usa la herramienta. Entonces la clase de hoy va a ser un poquito, al inicio brevemente, de algunos conceptos generales, hablando un poquito en general de Business Intelligence y bodegas de datos, y posteriormente me voy a enfocar un poquito a la parte de ETL, y básicamente pues la creación de una bodega de datos, siguiendo una estructura, digamos, clásica de organización de las tablas, y pues cargando la información directamente a esa bodega de datos. Primero, nada más hay como una introducción, y esto está relacionado un poquito con Business Intelligence. Digamos, una frase ahí de Bill Inman, que dice que una de las prioridades de toda organización hoy en día es contar con información oportuna, veraz y disponible, que permita a la alta dirección tomar decisiones adecuadas en el momento preciso. Por ello, he adquirido relevancia el tema de Business Intelligence como un conjunto de tecnologías, procesos y modelos que habilitan a las empresas a que esto se logre. Entonces, esto es digamos, como una introducción, digamos, al por qué ha tomado mucha relevancia el tema de Business Intelligence, y van a ver que esto va a estar muy de la mano obviamente con tecnologías de la información, y para el caso que nos atañe en el curso y en la clase de hoy, pues con bodegas de datos y con bases de datos. Y tiene que ver con esto que se menciona al inicio, en la frase que él menciona, de que se debe contar, digamos, con información oportuna, veraz, para poder tomar decisiones adecuadas. Y en orden de hacer eso, ¿verdad?, tomar esas decisiones y contar con esa información, pues evidentemente esa información tiene que estar almacenada en algún lugar, ¿no? Y esa información tiene que estar de cierta forma bien estructurada, que es básicamente en lo que nos va a ayudar un poquito a las bodegas de datos. Si uno quisiera, digamos, ver el concepto de Business Intelligence, uno podría tal vez, digamos, dividir entre grandes pilares, la parte de datos, información y conocimiento, donde la idea, digamos, a grosso modo, pues es la habilidad, y lo que se quiere es transformar los datos. Tenemos que, digamos, imaginar los datos, digamos, desde el punto de vista, digamos, más crudo y inicial posible, digamos, transformar esos datos en información, y esa información en conocimiento, ¿ok? Y pues obviamente todo ello, pues la idea es que esos datos, que fueron, digamos, reclutados en un sistema, del cual podamos obtener información y ojalá generar conocimiento, pues nos sirvan para la toma de decisiones. Pues este es el objetivo final. De tal manera que hoy nos vamos a estar enfocando un poquito a cómo generar esa base, en este caso de buenos datos, digámoslo así, para generar información, en lo cual nos va a ayudar las bodegas de datos. Si uno quisiera, digamos, definir un propósito, en este caso de Business Intelligence, se podría decir que pues, la idea es mejorar la forma, donde forma significa procesos, tecnologías, en las que las organizaciones visualizan sus operaciones y descubren áreas de rentabilidad y análisis. Esta parte es importante, digamos, pues no es únicamente generar, digamos, datos para que las organizaciones pues simplemente los tengan, sino que a partir de esos datos se puedan encontrar, ojalá, patrones patrones, por ejemplo, que permitan pues alguna mejora en un proceso, por ejemplo, o disminución de costos, etcétera. Patrones que fácilmente no hubieran sido, digamos, visualizados si no se tuviera una información estructurada, y pues algunos procesos de minería posiblemente para generar esa información y conocimiento. De tal manera que
cuando uno, digamos, está tratando de dar una solución de business intelligence, digamos, hay que plantearse ciertas preguntas. Inicialmente, como por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo en la organización y por qué ocurre? Un punto muy importante es qué ocurriría o qué ocurrirá en el futuro, en caso que queramos generar, digamos, pronósticos o predicciones o proyecciones. Y finalmente, cómo afrontar, digamos, los retos que ello conlleva desde el punto de vista, digamos, de un equipo y cuáles van a ser sus pasos a seguir. Evidentemente, cuando uno está planteando una solución de business intelligence, obviamente va a estar, digamos, muy relacionado, digamos, muy sujeto a la calidad y la cantidad de datos que yo tenga. Digamos que eso es, digamos, como la parte inicial de un proyecto de business intelligence, después, obviamente, iniciar con los datos que uno tenga, ¿no? Que la organización tenga. Y esto conlleva a diversos retos que no son simples. Y de hecho, cuando uno genera tal vez un proyecto, cuando uno se inmiscuye, digamos, en un proyecto de business intelligence, si bien, digamos, el producto final, uno quisiera, por ejemplo, generar indicadores y recomendaciones para la alta gerencia, generar pronósticos y demás, la etapa fundamental e inicial, digamos, después es la recopilación de información y poner esa información o bien esos datos en ciertos formatos y consolidada y estructurada de esta forma que sea útil y que sea confiable. Esa parte, si bien se dice simple, pero puede ser una de las partes más complejas de un proyecto de business intelligence. De tal manera que uno se enfrenta a varios retos. Y acá lo que es enumerarlos para que ustedes los tengan presentes y no los pierdan de vista. Uno, por ejemplo, es la dispersión de los datos. Usualmente, uno podría, o las organizaciones usualmente tienen, digamos, distintas plataformas o sistemas donde se recopila información. Esto es lo que me refiero a dispersión de datos. Inclusive pueden tener, por ejemplo, aplicaciones de bases de datos distintos motores de base de datos, pueden tener, digamos, información o datos en archivos de texto, en hojas de cálculo, en sistemas propietarios, etc. Eso es el primer reto, digamos, la dispersión de la información, eso lleva un reto. En el caso, me refiero que esto involucra un reto a la hora de que uno quiere generar una solución de business intelligence y por ende, digamos, crear una bodega de datos. Otro reto, por ejemplo, la dispersión de conocimiento. Y esto también es muy importante. Dispersión de conocimiento me refiero, por ejemplo, a métricas o medidas calculadas, digamos, inconsistentemente o de diversas formas a lo largo de la organización. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, una métrica para un departamento tiene, digamos, cierta definición, digamos, cierta fórmula, digámoslo así, para decirlo fácilmente, mientras que en otra área se sigue otra definición. Esto conlleva, digamos, a inconsistencias, por ejemplo, en reportes. Y esos son otros retos, digamos, que uno debe enfrentar y que uno quisiera estandarizar al momento, digamos, de generar una solución de business intelligence y generar una bodega de datos. Otro reto, y que esto no solamente relacionado, digamos, con una solución de business intelligence o bodegas de datos, es la documentación ilimitada o inexistente, lo cual a veces es usual, digamos, en ciertos proyectos de software en general. Y independientemente del proyecto, sea software o no, pues obviamente cuando hay poca documentación eso genera problemas. Otro problema sería la consolidación y alineamiento de reportes, lo cual está relacionado un poquito con la dispersión de conocimiento y en la forma en que se definieron métricas y en la forma en que las gerencias, digamos, ven la información en dichos reportes. Evidentemente, otro reto es la disponibilidad de recursos, ya sea humano o equipos o software. Cuando uno se enfrenta, digamos, a un problema de este tipo, pues hay ciertas capacidades técnicas, digamos, que requiere, digamos, la gente que está involucrada en esto. Y evidentemente, pues demanda recursos, digamos, de hardware y software, lo cual tiene un costo. Otro punto que agregué ahí, que tal vez no se menciona mucho en la bibliografía, y para mí es muy importante, es el compromiso de la organización. ¿Verdad? Si uno se aventura, digamos, a un proyecto de business intelligence y ello conlleva, digamos, la creación de ciertas estructuras de datos, digamos, una base de datos o una base de datos inclusive relacional, pues debe haber un sponsor, digamos, debe haber alguien que al interno de la organización, ojalá con más poder, ¿verdad?,
dé soporte, digamos, a esa iniciativa. De lo contrario, puede ser que al final pues se hace un esfuerzo, se genera una solución, pero al fin de cuentas pues no es usada, digamos, a lo interno de la organización. Y finalmente, relacionado también con esta parte, con este punto anterior, son eficaces y apropiadas herramientas de visualización. Esta parte es muy importante porque a veces se quedan las soluciones de Business Intelligence y en general, digamos, Business Intelligence en crear, digamos, datos muy bien estructurados y con muy buen diseño, pero al final de cuentas la forma en que los usuarios finales, los usuarios del negocio pueden, digamos, extraer conocimiento de esa herramienta, pues no es la adecuada. De tal manera que al final de cuentas la herramienta no es muy útil. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos. En el curso, digamos, ahora van a ver que vamos ya directamente a hacer una huelga de datos, vamos a hacer ciertas dimensiones y vamos a tomar en cuenta ciertos hechos. Ahorita vamos a ver qué son esos conceptos. De tal manera que se podría ver, digamos, simple la creación de la huelga de datos, pero previo a eso, pues debe haber todo un proceso, digamos, de análisis de qué es lo que requiere la organización, digamos, qué es lo que está ocurriendo, digamos, esas preguntas que por acá enumeré, ¿verdad? Previo, digamos, a la creación, digamos, de esa huelga de datos. Entonces, y además hay que enfrentarse a ciertos retos. Entonces, es importante que tengan claro esos puntos. Puse este cuadrito acá porque nos da un poquito una idea, digamos, de cómo fluye la información, desde datos, digamos, hasta tomas de decisiones, ¿verdad? Donde al inicio o en la base uno encuentra, digamos, esos sistemas operacionales que son básicamente los que recolectan datos, digamos, de primera mano. Y todos los datos pasan por, digamos, por una cierta cantidad de etapas donde uno puede encontrar, por ejemplo, bases de datos relacionales, que básicamente lo que hacen, digamos, es almacenar la información tal como vienen los sistemas operacionales. Y después viene una capa muy importante, que es donde nos vamos a estar enfocando, que es una capa, digamos, más estratégica, más de toma de decisiones, y que en esta etapa, digamos, nos vamos a estar apoyando en todos los conceptos de bodegas de datos y OLAP para poder, digamos, sacarle jugo, digámoslo así, a esos datos que están almacenados en los motores relacionales y que vienen de sistemas operacionales. Entonces nos vamos a enfocar en esta parte donde dice bodegas de datos, OLAP, modelo dimensional, todo eso está relacionado. Aquí estoy hablando de bases de datos y acá digo modelo dimensional, estoy hablando de una cierta estructura de bases de datos. Entonces nos vamos a estar enfocando un poquito a eso. Eso era nada más una introducción muy general, digamos, a la parte de Business Intelligence, de tal manera que tuvieran, digamos, un panorama sobre el cual montarse para esto de bodegas de datos y OLAP, sobre el cual vamos a estar hablando durante las próximas 4 sesiones. Como se vio en la parte de la pirámide, y le mencioné que nos íbamos a estar enfocando en la parte de bodegas de datos, digamos, esta parte ya es, como un nivel adicional a lo que usualmente uno tiene en sistemas de información que básicamente se fundamentan, digamos, en base a datos relacionales, la mayoría de ellos. De tal manera que estamos, digamos, yendo un poquito más allá y vamos a estructurar la información de cierta forma para que sea más útil para la toma de decisiones y poder, digamos, navegar esa información más rápido, que esa información esté centralizada, de tal manera que cualquier, digamos, consulta que quisiera hacer digamos, un usuario sea de fácil acceso. Entonces vamos a trabajar, digamos, en una capa, digamos, un poquito más desarrollada con respecto a la estructuración de los datos. Y vamos a estar hablando entonces de bodegas de datos o data warehouses y muy relacionado con el concepto de modelo dimensional, que es lo que vamos a estar hablando. Ahora bien, ¿qué es una bodega de datos? Pues una bodega de datos, primero que nada, es una base de datos, pero con cierta forma. Y la definición que está ahí, lo que menciona es que una bodega de datos o data warehouse, por el nombre en inglés, básicamente es un conjunto de datos integrados, históricos, variantes en el tiempo y unidos alrededor de un tema específico que es usado para la gerencia, para la toma de decisiones. Entonces, si ustedes ven esa definición y ven, por ejemplo, la definición que mencionamos, o digamos,
digamos, si la definición de Business Intelligence que mencionamos al inicio, verán que están muy relacionadas, ¿verdad? Porque estamos hablando de conjuntos de datos integrados, ¿verdad? Estamos hablando de datos. Y la idea es que esos datos puedan ser usados, ¿verdad? Para toma de decisiones. ¿Okay? Entonces, una bodega de datos, como lo vamos a ver ya cuando veamos la estructura como tal, a diferencia de una bodega, de una base de datos normal, digámoslo así, o relacional, simplemente es la forma en que los datos, digamos, están estructurados, específicamente, digamos, las tablas. Eso de forma muy general. Obviamente hay ciertas y diversas diferencias, pero digámoslo de forma muy general, muy conceptual, digámoslo así, la diferencia es en la forma en que uno tiene estructurados esos datos y particularmente las tablas en esa base de datos. ¿Okay? Obviando ciertas implementaciones multidimensionales y demás que vamos a ver después. Antes de seguir con la parte de bodegas de datos, nada más es compartir un paréntesis y que es importante mencionarlo y también que es lo que vamos a estar viendo un poquito hoy, es cuando uno pasa los datos a una bodega de datos, ¿verdad? Que es este punto que está aquí a la derecha, pues evidentemente, esta es mi bodega de datos, ¿verdad? Evidentemente hay todo un proceso entre, digamos, los datos iniciales, ¿verdad? Que tenemos por acá, digamos, de las fuentes, desde los sistemas operacionales, por ejemplo, o desde archivos planos, hojas de Excel y demás, pues hay todo un proceso, ¿verdad? En medio, ¿verdad? Acá. Este proceso es muy importante y es lo que se conoce como un ETL, o un proceso de extracción, transformación y carga, por las siglas en inglés. Y la idea de ese proceso, pues es tratar de, digamos, de hacer una depuración, digámoslo así, de los datos, que con el motivo de que pues, los datos finales, digamos, almacenados en la base de datos, sean más confiables y sean, digamos, ya estén verificados. Hay ciertos procesos de limpieza de información, hay integración, digamos, de diversos sistemas. Entonces uno podría, por ejemplo, listar las etapas en este proceso de extracción, transformación y carga, como primero una parte de verificación de los datos, ¿verdad? Chequear, por ejemplo, que no hay valores nulos o si hay algunos repetidos, etc. Después hay un proceso de limpieza de la información. Esa parte de limpieza, por ejemplo, en el caso que uno no quisiera, por ejemplo, todo el conjunto de datos que vienen de los sistemas fuentes, o que simplemente pues hay ciertos datos incorrectos, entonces uno podría hacer un proceso, digamos, ahí de depuración un poquito. Hay una parte de integración, una etapa de integración, ¿verdad? Que es básicamente donde uno, digamos consolida todos los datos que vienen, por ejemplo, de diversos sistemas, los consolida en un único repositorio. Y finalmente, una etapa que podría ser opcional dependiendo de la lógica, digamos, y el tipo de conceptos que se vayan a hacer en la base de datos, y es la parte de agregación, donde uno podría, digamos, generar, digamos, información consolidada o agregada en vez de información, digamos, más a nivel de cuenta o más granular. Son las etapas que uno podría estar tomando en cuenta en un proceso, digamos, de ETL. ¿Okay? Entonces esa parte es importante también recordar, y lo vamos a ver ahorita cuando hagamos un ETL desde datos crudos hacia nuestra base de datos, y vamos a simplificar un poquito estas cosas. Regresando a la parte de base de datos, nada más para reforzar, digamos, los conceptos o el concepto de base de datos, uno podría, digamos, decir varias cosas. Una de ellas es una base de datos, es una base de datos orientada a consultas, como resultado de un análisis extenso y de transformación de datos de la empresa. Entonces, en este primer punto, la idea de una base de datos es que uno puede, digamos, accederla rápidamente, ¿verdad? La idea usualmente de una base de datos, por ejemplo, relacional, donde recibe información de un sistema, digamos, operacional, la idea es pues que se almacene la información, digamos, operacional en tiempo real, digamos, de la operación, mientras que una base de datos es básicamente más de consultas, ¿okay? Más de consultas. Otro punto es una base de datos se usa como punto de partida de un sistema de toma de decisiones. Entonces, bueno, y de hecho una base de datos podría ser, digamos, el punto sobre el cual se toman decisiones directamente, dependiendo en la forma que uno tiene estructurada
la información. Otro punto muy importante es que una base de datos tiene datos consolidados y consistentes orientados hacia un tema específico e históricos. Esta parte es importante, usualmente en una base de datos uno quisiera, digamos, tener grandes volúmenes de datos, me refiero tanto a cantidad de registros como históricos. ¿Para qué? Pues para ver, digamos, qué ha sido patrones en el tiempo, cómo evoluciona cierta variable en el tiempo. Usualmente en una base de datos, pues dependiendo del tamaño de la organización, la cantidad de registros puede ser, digamos, bastante considerable. Y también que una base de datos puede ser el resumen de un conjunto de bases de datos de una empresa. Eso también es importante porque dependiendo del problema que yo quiero analizar, ¿verdad? Recuerden que la base de datos ataca un tema en específico. Tal vez no sea necesario, digamos, tener información a nivel de cuenta para análisis, sino que uno quisiera inclusive en esa base de datos tener información ya, digamos, agregada por una sucursal, por sucursales o por productos, o agregada por meses en vez de días o en vez de cuentas. De tal manera que la base de datos podría, digamos, la estructura de la base de datos, digamos, podría estar enfocada a datos agregados y no, digamos, a datos a nivel de cuenta. Por ejemplo, qué sé yo, digamos, una empresa de telecomunicaciones, donde en el sistema transaccional, digamos, lo que se registra es cada una de las llamadas que hacen los clientes. Evidentemente, eso puede generar miles, cientos, millones de registros, dependiendo del volumen, obviamente, de los clientes de esa empresa de telecomunicaciones, de tal manera que, por ejemplo, qué sé yo, tal vez para el negocio, para el problema que nos interesa, no es relevante, digamos, al nivel de cada una de las llamadas, tener el registro para análisis, sino que uno quisiera, por ejemplo, qué sé yo, tener los datos de totales de minutos procesados o cantidad de llamadas por cliente a nivel mensual, por ejemplo. De esta manera que esa base de datos podría, por ejemplo, estar resumida por mes, que simplemente para dar un ejemplo. ¿Okay? Entonces, estos son uno de los puntos, digamos, que caracterizan una base de datos y que la diferencia un poquito sobre lo que la diferencia es, digamos, sobre una base de datos relacional, sin andar en detalles técnicos. Ya para esos conceptos, pues obviamente los mencioné muy a nivel muy general. Y la idea es que empezamos a implementar una base de datos, una bodega de datos, un data warehouse, para que vean ya los conceptos, digamos, del modelo relacional y la parte de ETL, de cómo pasar de datos crudos, digamos, a una bodega de datos, para finalmente, pues, crear queues, por ejemplo, de los cuales yo pueda hacer consultas y generar, digamos, información. Entonces vamos a realizar una implementación, digamos, de una bodega de datos. Cuando uno empieza a generar una bodega de datos, pues hay que hacerse ciertas preguntas relacionadas con el tema que yo quiero analizar. Las preguntas típicas que uno quiere, digamos, atacar es ¿cuándo, por ejemplo? Entonces obviamente hay una variable de tiempo, ¿cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. Entonces hay ciertas preguntas claves que nos van a ayudar a identificar, digamos, qué es lo que quiero analizar y cómo lo quiero analizar. Cuando uno está implementando una bodega de datos, primero hay que tomar una decisión en cuanto al esquema de los datos que voy a seguir usualmente, o un esquema, digamos, muy clásico, es un modelo estrella que es el que vamos a estar siguiendo, y esta es la forma en que vamos a estar estructurando las tablas de dimensiones y hechos, que ahorita les voy a decir qué es. Las preguntas que puse acá, digamos, de cómo, dónde, cuándo y qué, nos van a ayudar a definir los elementos que voy a estar utilizando para analizar, digamos, mi información. Y esto lo que nos va a permitir es definir las dimensiones o atributos de los elementos que yo quiero analizar. Entonces, este sería el primer paso. Definir las dimensiones o los atributos que yo quiero analizar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, para una bodega de datos de un supermercado, donde los registros son las compras de los clientes, ¿verdad? Y los productos que el cliente está comprando, un conjunto, digamos, de atributos que me interesaría yo, para mí, digamos, como gerente de ese supermercado analizar, son los clientes, digamos, cuánto compra cada cliente y qué compra cada cliente y cuánto.
y dónde, en el caso que tenga varias sucursales. Entonces yo ahí estoy viendo ya, por ejemplo, varias dimensiones. Primero uno es el cliente, ¿verdad? Necesito identificar al cliente, cuántos productos y qué producto está comprando, de tal manera que yo entonces me interesa saber el producto, dónde lo está comprando, si tengo, en el caso que tenga varias sucursales, entonces posiblemente ya está una dimensión de, por ejemplo, del lugar o la sucursal o la, eh, sí, digamos, la sucursal, digamos, del supermercado. Y también cuándo, por ejemplo, me interesa saber si compra los fines de semana o si compra entre semanas, las noches, etc. Entonces también estoy tomando en cuenta ahí una dimensión, por ejemplo, de tiempo y también de fecha. Entonces, en ese punto, digamos, yo ya estoy definiendo las dimensiones, estoy identificando las dimensiones que me van a interesar, digamos, para el análisis que yo quiero hacer. Y los hechos, que usualmente son valores o datos cuantitativos, ¿ok? Lo que nos va a permitir después es medir, ¿verdad? Eh, Medir lo que yo quiero analizar. Entonces, qué sé yo, si yo quiero ver el volumen de ventas por cliente, por producto, digamos, por sucursal del supermercado, entonces de tal manera que ahí, obviamente, yo lo que quiero ver, por ejemplo, es el monto que el cliente está comprando o inclusive la cantidad de productos que está comprando. Entonces ya ahí tengo por ejemplo, dos variables. Uno es monto, digamos, de compra y otro es cantidad de producto. Entonces, esos son los hechos que, por ejemplo, que yo quiero analizar para este problema en particular. De tal manera que yo identifique dos. Evidentemente, esto va a estar sujeto, pues, al problema que yo quiero analizar y el entorno de la organización, evidentemente. Este esquema, como ahorita lo vamos a ver, eh, es utilizado porque, digamos, porque da, digamos, ventajas desde el punto de vista de almacenamiento de la información, digamos, es un poquito más eficiente. Esto en función de lo que se quiere y es simplicidad al usuario en cuanto a la generación de consultas y rápido acceso a la información y almacenamiento de históricos. Por eso que se utiliza este esquema estrella que estoy mostrando acá a continuación. Usualmente cuando uno tiene una base de datos relacional, uno puede posiblemente tener, digamos, una estructura tal vez diferente a lo que mostramos acá. En un esquema estrella, uno lo que va a tener, por ejemplo, es un conjunto de dimensiones, estas que están acá en verde. Por ejemplo, acá está producto, acá está cliente y acá está una dimensión de tiempo. Uno va a tener dimensiones, tablas por cada una de las dimensiones, y estas tablas lo que van a permitir, o esas dimensiones lo que va a permitir son describir los hechos que yo quiero analizar. ¿Okay? Por ejemplo, en este modelo estrella, que es el modelo, digamos, clásico y sobre el cual, digamos, se inició ese tema de huelgas de datos, básicamente yo tengo productos, que son tales y como los que mencioné en el problema de los supermercados, ¿verdad? Entonces tengo acá un nombre del producto, tengo ciertas características por producto, tengo información del cliente, como el nombre, el lugar donde vive, etc. Y tengo una dimensión de fecha, y evidentemente necesito saber cuál es el día, digamos, específico, el día de la semana, el mes, etc. Y acá están todos los hechos que yo quiero analizar para cada producto, cliente y fecha. Quiero saber cuántos productos se vendieron, cuánto fue el costo, digamos, o el valor de venta y el costo de esos productos, digamos. De tal manera que esos son los hechos que yo quiero analizar. Entonces, solamente uno en un modelo estrella, ¿verdad? Va a encontrarse esta estructura. Dimensiones, ¿ok? Que están relacionadas, tablas de dimensión, que están relacionadas, todas ellas, hacia una tabla de hechos. ¿Okay? Esta tabla de hechos contiene, digamos, las variables que me interesa analizar y contiene llaves, esto que dice acá FK, que es de foreign key o llave foránea, ¿verdad? Contiene llaves a cada una de las dimensiones, ¿verdad? Esto es una llave que me liga la dimensión del cliente con la tabla de hechos. Hay otra llave que me liga la tabla de hechos con la tabla de dimensiones. De tal manera que, como ven, en esta tabla de hechos que yo voy a analizar, yo no tengo todas las características de los clientes, de los productos y de las fechas, sino únicamente tengo llaves, ¿verdad? Porque estas me van a referenciar a dimensiones que tienen ya más detalle, ¿verdad? De cada uno de, en este caso, los atributos que yo quiero analizar del producto, cliente y fecha. ¿Esto por qué va a ser útil?
Bueno, porque cuando yo voy a tener, por ejemplo, que soy un cubo, donde yo me interesa, obviamente, conocer estos hechos, estas medidas de producto vendido, ¿verdad? Costos y cantidad de ventas. Yo quisiera, por ejemplo, qué sé yo, ver la cantidad de producto vendido por cliente en tales, en tales para ciertos productos, pero adicionalmente ver únicamente los que compran los lunes, ¿verdad? De tal manera que esa información, ¿verdad? Esa información no tiene que estar almacenada en la tabla de hechos, sino que va a ser una característica de la dimensión de fecha, ¿ok? Porque la dimensión de fecha tiene esos atributos. Entonces esto es muy útil, digamos, como por ejemplo para básicamente para hacer cubos, digamos, es muy natural pasar de una estructura, digamos, de modelo estrella a cubos, porque básicamente está planteado de esa forma, ¿verdad? Yo tengo dimensiones con diversos atributos y tengo una tabla de hechos donde almaceno la información, las medidas, digamos, las variables que yo quiero analizar. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito más en detalle a este modelo dimensional. Esto era como una introducción. Entonces, cuando yo estoy creando el modelo dimensional, o modelo estrella, en este caso vamos a utilizar el modelo estrella, hay modelos que básicamente son como se basan en el modelo estrella, ¿verdad? Donde uno puede tener varias tablas de hechos, o las tablas de dimensiones pueden estar asociadas, digamos, pueden tener más detalles, pero a fin de cuentas, digamos, el modelo estrella es como modelo base, y pues es sobre el cual vamos a estar utilizándolo. Entonces, cuando uno se genera, se plantea la pregunta del diseño del modelo estrella, hay que responder varias preguntas. Y el primero es el proceso del negocio que voy a modelar, o sea, ¿qué se van a analizar, verdad? Que yo, por ejemplo, en el caso de los supermercados, entonces voy a analizar los productos vendidos a los clientes, ¿no? Por día en las sucursales. Entonces, ¿qué es lo que quiero analizar? Entonces, quiero analizar lo que venden, por ejemplo, o quiero ver cuánto fue lo que costaron esos productos que compraron los proveedores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar? Ese punto es muy importante. Si no tenemos claro lo que vamos a analizar, posiblemente no vamos a terminar haciendo un buen modelo. Otro punto muy importante, y esto impacta mucho en el futuro de los cambios que yo quiero hacer en mi base de datos, es la granularidad de dicho proceso. ¿Verdad? Entonces, ¿con qué detalle voy a analizar el proceso? Entonces, por ejemplo, en ese caso, digamos con el proceso de los supermercados, ¿a qué detalle lo voy a analizar? Lo voy a analizar, digamos, a nivel de transacción, o sea, quiero analizar cada una, o quiero poder llegar a analizar cada una de las transacciones que se generaron en las cajas, por ejemplo, o no, me interesa el total de ventas por día, o no, me interesa el total de ventas por semana, o no, por mes, o etcétera. Entonces, ese nivel de granularidad, me interesa saberlo o no, o qué sé yo, me interesa saber el nivel de detalle por día, pero segregado por producto y por ubicación de los clientes, por provincias de los clientes, etcétera. Entonces, ese nivel de granularidad es fundamental definirlo, y dependiendo de cómo se haga, ¿verdad? Va a tener un impacto en los posibles cambios que uno quisiera hacer en el futuro. De tal manera que esa parte, digamos, es fundamental tener cuidado en ese diseño. Otro punto es escoger las dimensiones que van a describir, ahí creo que está mal redactado, que describen cada uno de los registros de la tabla de hechos, o sea, que me describen los casos que yo quiero analizar, los sujetos de estudio. Esos son los atributos que mencioné que yo quisiera, digamos, poder analizar solo que quiero analizar. Redundancia. En el caso del supermercado, entonces, bueno, yo quiero poder ver la información desde el punto de vista del cliente, del producto, de sucursal, de fecha, o de proveedor, etc. Entonces, ¿qué características van a ser utilizadas para describir ese proceso? Esa es la parte de definición de las dimensiones. ¿Okay? Entonces, bueno, ya llevamos 3 puntos, ¿verdad? ¿Qué vamos a analizar? ¿Con qué detalle lo vamos a analizar? ¿Y qué características van a describir ese proceso? Y finalmente, tenemos que definir cuáles son los hechos numéricos, o sea, las variables, los valores que serán almacenados en la tabla de hechos. Esto es cómo se va a medir el proceso. De nuevo, entonces, ¿qué quiero almacenar? Quiero almacenar únicamente los montos, ¿verdad?, de las ventas, o también quiero almacenar la cantidad de los productos vendidos, o también quiero almacenar el precio o lo que nos costó ese producto. Entonces, ¿qué quiero analizar? O quiero almacenar, por ejemplo, cuánto es el profit o ¿cómo se llama? El beneficio, ¿verdad?, de esa venta. Casi sería el costo
o la venta menos los costos. O cuáles costos voy a almacenar. Quiero almacenar mis costos fijos o también quiero almacenar el costo como tal del producto, etc. Entonces, ¿qué quiero almacenar ahí en la tabla de hechos para poder medirlo, ¿verdad? A partir de las características que yo también definí a priori. Vamos a hacer un caso de estudio para ver si queda un poquito más claro. Ahí si tienen alguna pregunta, por favor no duden en ponerlo en el chat o simplemente pues abren el micrófono. Vamos a hacer un caso aquí de una institución financiera para tratar de que quede un poquito más claro esto. Voy a leer primero aquí el caso. Bueno, esta es una institución financiera que tiene más de 20 sucursales y que pues una cartera de crédito con múltiples productos, segmentada según el tipo de cliente, o sea, si es una persona física o una persona jurídica. La cantidad de clientes que maneja la institución es alrededor de 100.000 clientes en total. Esto tomando en cuenta la cartera de créditos como depósitos. Entonces, bueno, entonces vean acá ya, bueno, la institución financiera tiene sucursales, tiene cartera de créditos con varios productos, pero también tiene depósitos. ¿Ok? También dice que la institución cuenta con múltiples fuentes de datos según la naturaleza de las transacciones, o sea, si son créditos o depósitos. Eso quiere decir que vienen de distintos sistemas, ¿verdad? Así como las etapas de cada proceso. Por ejemplo, para el caso de crédito se cuenta con información de colocación, rendimiento de la cartera de cobranza. Esto quiere decir que para cada uno de los créditos, por ejemplo, se tiene información al momento en que se originó, digamos, la operación de crédito. Después hay información que se recopila a lo largo, digamos, de la vida de ese crédito, que tiene que ver básicamente con cómo se comporta el crédito, si están pagándolo a tiempo o no, por ejemplo. Cuánto es el interés que está dejando ese crédito o no, por ejemplo. Y finalmente, para aquellos créditos que tienen que ir a la parte de cobranza, también hay ciertas variables que son almacenadas. Entonces, como ven, hay varias etapas y sobre esas etapas se tienen fuentes, se tienen datos, perdón. Además dice que la institución desea dar un seguimiento a la cartera de créditos a personas. Ok, bueno, entonces acá estamos delimitando un poquito más, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que vamos a dar un seguimiento únicamente a la cartera de créditos, únicamente para personas, o sea, para personas físicas. ¿Okay? Y lo que se quiere conocer son saldos mensuales por producto y aquí como la morosidad de la cartera. Eso es 31 días o más de atraso. O sea, acá estamos delimitando ya un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son los atributos que yo quiero, ¿verdad? Y aún más importante, digámoslo así, cuáles son los hechos que yo quiero analizar. Saldo mensual por producto. ¿Okay? Adicionalmente, se deben realizar algunos análisis de la cartera y su morosidad según el plazo. ¿Okay? Ya estamos hablando de otro atributo acá, plazo, monto original. Esto es un atributo interesante. Y tasa de los créditos. ¿Okay? Edad del cliente, su nivel de endeudamiento y tipo de empleo. Actualmente la gerencia dispone de algunos reportes, los cuales son generados manualmente y generalmente varios días posterior al cierre del mes, por lo que se requiere contar con un sistema más flexible en el caso de contar con datos de análisis y que sea más oportuno para tomar decisiones. Ok. Entonces, como ven, ya nos da un poquito más nos interesa un poquito más lo que se quiere analizar, ¿verdad? Y cuáles son las dimensiones que yo podría, digamos, estar utilizando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá quieren, de nuevo recapitulando, ver el saldo mensual, ver la morosidad, pero quieren ver el detalle de esta cartera de créditos, según el plazo del crédito, monto original, tasa de crédito, edad del cliente, nivel de endeudamiento y tipo de empleo. Entonces acá uno podría estar identificando, por ejemplo, una dimensión acá de cliente, ¿verdad? Claramente, con ciertos atributos como el tipo de empleo, edad y nivel de endeudamiento. Y también hay ciertas dimensiones, ¿verdad? O atributos que uno quisiera tener para poder desglosar esa información, como por ejemplo el plazo del crédito, el monto original y la tasa de los créditos. Este monto original es interesante, ¿verdad? Porque el monto original uno lo podría tener como un hecho, ¿verdad? Que yo quiero medir, ¿verdad? Quiero saber el monto total de los créditos, monto original de todos los créditos originados en febrero del 2014, por ejemplo. Pero yo también quisiera poder ver la distribución de la cartera por monto original, que es por rango monto original. Entonces acá es un punto interesante, ¿verdad? Que uno tiene que tomar en cuenta. Y acá estamos hablando, por ejemplo, quizás de un hecho y también de una dimensión, ¿verdad?
Ok, entonces pues, lo primero que hay que definir es el proceso de analizar. Pero recuerden que tienen que definir el proceso, las dimensiones y los hechos, además de la granularidad. Entonces, en este caso, lo que vamos a analizar, y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo, básicamente es el seguimiento de los rendimientos de la cartera de crédito a personas, únicamente. No nos vamos a estar enfocando entonces en los depósitos. El proceso se enfocará únicamente en el rendimiento de la cartera vigente sin tomar en cuenta en cuenta las otras etapas de crédito. Entonces recuerden que la organización tenía información de cobranzas y tenía información de originación y también del rendimiento de la cartera. Entonces en este caso nos vamos a estar enfocando únicamente en rendimiento de la cartera. ¿Por qué? Porque lo que se quería era únicamente ver el saldo mensual por producto y la morosidad. ¿Ok? Obviamente después es un ejemplo pequeñito. Ok, la granularidad, perdón. Acá, en este caso, la granularidad hay que tener cuidado. Esto les digo por qué. Si bien lo que se desea realizar es un seguimiento, digamos, a nivel de producto, ¿verdad? Que es lo que decía ahí, es recomendado, es usualmente recomendado, si se puede, ¿verdad? Que la granularidad sea a nivel de cuenta. Que es a nivel de cuenta. Esto dado que uno de los puntos que se detallaron en el caso es la flexibilidad de contar a futuro para poder agregar más datos para análisis, lo cual usualmente se refiere a más variables o atributos. Entonces, en este punto de la granularidad, si uno puede almacenar la información a lo más, digamos, al nivel más bajo posible, o sea, al nivel al nivel, digamos, de transacción, de cómo se origina en los sistemas fuentes, qué sé yo, en este caso, por ejemplo, créditos o compras en supermercados, etcétera. Si se puede almacenar en ese nivel, es aún mejor, porque va a permitir a futuro poder agregar más dimensiones o atributos más fácil. De lo contrario, si la información está, digámoslo así, agregada, ¿verdad? Si la información está agregada únicamente por, qué sé yo, por producto, por día y qué sé yo, por producto y por día, y en el futuro yo quisiera agregar cliente, no se va a poder, ¿verdad? No se va a poder porque no tengo la información a nivel de cuenta, sino ya está agregada producto y por fecha, de la manera que la única forma de poder agregar una dimensión, en ese caso, simplemente es reprocesar y generar de nuevo la tabla de hechos, lo cual puede ser costoso, ¿ok? Lo cual puede ser costoso. Es importante recalcar esta diferencia entre granularidad y periodicidad, que ya mencioné un poquito ambas. Se debe separar e identificar claramente la periodicidad de los datos, además de la granularidad, lo cual siempre está definido por el proceso de analizar. Entonces, cuando estamos hablando de granularidad, recuerden, ¿verdad? Es a qué nivel de detalle yo quiero analizar la información, ¿verdad? Si yo lo quiero, qué sé yo, por ejemplo, poder analizarlo a nivel de cuenta, a nivel, por ejemplo, de cada una de las ventas en el supermercado, o a nivel de cada una de las llamadas de la empresa de telecomunicaciones, o a nivel de cada uno de los créditos. Eso me va a definir la granularidad. O, por ejemplo, si yo únicamente lo quiero tener la información a nivel de productos, si no, no me interesa el detalle, ¿verdad? Eso es la parte de granularidad. Y la otra parte es la periodicidad. La periodicidad, uno podría definirla y usualmente está más asociada, por ejemplo, a una variable de tiempo. Qué sé yo lo puedo definir que me interesa mantener los registros a nivel de transacción, pero mensualmente. ¿Okay? Entonces yo podría tener todo el detalle, por ejemplo, de las compras, o por ejemplo de los créditos. En el caso de los créditos, me interesa saber, por ejemplo, el detalle de cada uno de los saldos y la morosidad de los créditos, pero únicamente me interesa saberlo a fin de cada uno de los meses. De tal manera que la periodicidad de la información en esa base de datos va a ser mensual y no va a ser, digamos, diaria. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia que hay que hacer entre periodicidad y granularidad. Evidentemente la periodicidad impacta directamente en el espacio de almacenamiento que va a ser requerido por esa base de datos, ¿verdad? Obviamente entre mayor sea la periodicidad, eso implica mayor cantidad de filas en la base de datos y por ende pues mayor almacenamiento que es requerido, digamos, en disco. Qué sé yo, por ejemplo, en el caso de una institución que contaba con más de 100.000 clientes, digámoslo así, 100.000 cuentas,
por ejemplo, una periodicidad diaria implica más de 3000% más de espacio comparado con una periodicidad mensual. ¿Por qué? Digámoslo con el ejemplo que está ahí, si cada una de las cuentas, es decir, cada una de las filas de la tabla de hechos, consume, digamos, 10 kilobytes, simplemente uno multiplica la cantidad de tamaño, ¿verdad?, por cada una de las cuentas, y una periodicidad diaria, donde yo voy a almacenar la información al fin del día, voy a estar requiriendo 348 gigas, pero si únicamente, gigabytes, si únicamente lo almaceno la información a nivel mensual, va a ocupar únicamente 11. Entonces, evidentemente, pues esto simplemente es dependiendo pues, de la capacidad de espacio que yo quiera. Evidentemente, eso tiene implicaciones en el nivel, digamos, del rendimiento de las consultas y demás, y obviamente lo que el negocio quiera. Ese punto de la periodicidad. A veces dependiendo del negocio, es más importante, digámoslo así, la granularidad que la periodicidad, o viceversa. Entonces yo puedo tener información lo más granularmente posible, ¿verdad? Que sea en el caso de los créditos para análisis, pero no me interesa la información diaria, por ejemplo, qué sé yo, de la cartera de crédito cada uno de los días. Me interesa cómo termina el fin de mes, ¿verdad? Porque eso tiene efectos, digamos, contables y demás. Entonces únicamente lo voy a almacenar una versión, digamos, de los datos a fin de mes, pero sí al mayor nivel posible. Esto me va a reducir evidentemente la cantidad de espacio de almacenamiento requerido y va a ser más rápido, digamos, la parte de consultas. Entonces es importante hacer esa diferencia. Ok, entonces ya definimos, en el caso del problema, ya definimos qué vamos a analizar, ¿verdad? Que es la cartera de créditos. ¿Ok? Y ya definimos la granularidad, que está al nivel, digamos, de cuenta. Y la periodicidad, en este caso, lo vamos a manejar mensual. Ok, el otro punto que hay que definir son las dimensiones y los hechos, ¿verdad? Evidentemente, esto va a estar en función de qué? Bueno, esto va a estar en función de los requerimientos del negocio, ¿verdad? Si estamos creando, digamos, una bodega de datos, pues no es porque nos sacamos de la manga, ¿verdad? Las dimensiones y los hechos que vamos a analizar y digámoslo así, hicimos más dimensiones o quitamos dimensiones, pues esto va a estar en función de los requerimientos del negocio. Evidentemente, esto va a estar en función de, pues si tengo los datos o no, ¿verdad? La disponibilidad de los datos. Y también puede estar en función de las limitaciones de almacenamiento, ¿verdad? Puede ser que pues hay una limitación física real, ¿verdad? De almacenamiento, de tal manera que yo no puedo, qué sé yo, almacenar la información a nivel, a la granularidad que yo quisiera o a la periodicidad que yo quisiera. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Para el caso de estudio que estamos analizando y el ejemplo que vamos a hacer ahorita, vamos a estar hablando principalmente de 3 dimensiones. Vamos a hacer únicamente 3 dimensiones para el problema. Básicamente va a ser el producto, ¿okay? El mes y el cliente. Entonces, primero, para este ejemplo, vamos a usar esas 3 dimensiones, ¿verdad? Recuerden que también está el monto original y otros atributos, pero bueno, para el ejemplo únicamente vamos a usar esos 3. Y en los hechos, o sea, los valores que yo quiero analizar sobre esos productos, meses y clientes, va a estar el saldo y los días de atraso. ¿Okay? Este va a ser, digámoslo así, el esquema final de la bodega de datos. Están todas las tablas, ¿verdad? Las tablas de dimensiones, dimensión de producto, dimensión de cliente, la dimensión de fecha y mi tabla de hechos. ¿Ok? ¿Sí? Mi tabla de hechos con los atributos, perdón, con los hechos que me interesan, como los días de atraso, el saldo. Aquí hay hechos, perdón, si hay hechos agregados, monto original y saldo porcentaje. Yo los agregué adicionalmente y aquí están todas las llaves, ¿verdad? Aquí están las llaves a las dimensiones. ¿Okay? Entonces, esas tablas pues van a necesitar crearlas para la tarea. Los scripts para esas tablas ya están obviamente disponibles en el aula virtual, entonces simplemente para crear el modelo estrella, que eso sería el modelo estrella de este caso de estudios, únicamente tienen que ejecutar los scripts que están ya habilitados, entonces eso les va a crear las tablas, ¿ok? Les va a crear las tablas y evidentemente esas tablas van a estar vacías. Hay unos scripts también ahí para llenar la dimensión de producto, ¿ok? Hoy vamos a ver un proceso para poblar esta dimensión de cliente y la dimensión de fecha. La dimensión de fecha creo que voy a pasarles ahí un scriptcillo para llenar esa dimensión o les envío los datos para que no tengan problemas con esa dimensión de fecha. Ok, entonces
Entonces, bueno, ya con esto ya definimos las dimensiones y los hechos que nos interesan analizar para este problema. Y lo que voy a hacer ahora es el proceso, digamos, de ETL, que lo mencioné inicialmente, que era extraer los datos de las fuentes originales para cargarlos en la bodega de datos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a iniciar ahora. En la presentación están cada uno de los pasos, pero voy a ir a la herramienta en breve. Primero voy a mostrarles aquí rápidamente en el Management Studio. Un segundito para mostrarles acá el otro. Ya casi lo muestro, un segundo. Ok, ya está. Ok, aquí estoy mostrándoles el Management Studio, donde yo tengo las tablas, perdón, donde tengo ya las tablas creadas. Esta va a ser, digamos, el modelo estrella, ¿verdad? Con las dimensiones de producto, cliente y fecha. Son las tablas que yo tengo creadas en esta base de datos que se llama Promidad. Ustedes tienen también que crearlas en una base de datos, ¿ok? Aquí yo tengo más tablas, porque, bueno, en esta base de datos tengo otras tablas, evidentemente, y para otros procesos, pero ustedes van... Fabio, tiene... José Luis, una consulta. Sí, claro. Habla José Luis, ¿cómo estás? Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, bien. Me conseguí un micrófono. Ok, perfecto, excelente. Tengo una consulta. Esta dimensión de fecha, veo que uno de los atributos es día de la semana. Ah, correcto. O sea, día puede ser lunes, martes, miércoles o 1, 2, 3. Supongo. Correcto, sí, correcto. Entonces, en la tabla de hechos, el dato correspondiente a la variable que conecta la tabla de hechos con la dimensión fecha no tiene que ser del mismo nivel que está en la dimensión fecha. Porque veo que en la tabla de hechos dice mes, pero no dice día. Ok, sí, correcto. Entonces, buena consulta. En este caso, que tengo aquí la tabla de fecha, perdón, la tabla de hechos, esto que dice acá, MSFK, es únicamente, yo usé ese label, esa etiqueta, porque esta tabla de hechos, la periodicidad de esta tabla de hechos va a ser mensual. ¿Ok? Va a ser mensual únicamente. Entonces, quiere decir, qué sé yo, ahora vamos a verlo en los datos, en el ejemplo de los datos. Voy a almacenar 3 meses de datos en esta tabla de hechos, a los cortes, digamos, al final de febrero, de enero y de marzo. Voy a almacenar únicamente 3 fechas, ¿ok? De tal manera que acá esta columna que dice mes FK, sí dice, qué sé yo, voy a abrir como archivo un blog de notas. Ok. Entonces, en esta tabla de hechos, donde dice acá MSFK, yo voy a tener 3 valores, ahorita lo vamos a ver. Va a decir, creo que era 2013, enero 31, 2013, febrero 28 y 2013, marzo 31. Entonces, únicamente yo voy a almacenar los datos para 3 cortes de mes, y esta es la llave que va a estar almacenada en esta tabla de hechos. Ahora bien, esta tabla de hechos va a almacenar operaciones de crédito. Esos créditos fueron, por ejemplo, abiertos o originados en un día específico. ¿Ok? Qué sé yo, fueron abiertos voy a ponerlo acá. Acá voy a decirlo acá. Eso va a ser información al fin de mes. ¿Ok? Esto va a ser la periodicidad de los datos, ¿okay? En la tabla de hechos, ¿okay? Y en la tabla de dimensión, en la dimensión de fecha, como bien apunta José Luis, eso por acá, la dimensión de fecha
tiene más atributos, ¿verdad? Tiene la fecha, tiene fecha, día, mes, día, semana, etc. Esto me va a ser útil porque, y creo que también va a ser una tarea, las operaciones tienen otros atributos. Las operaciones que se tienen, por ejemplo, el mes de corte de los datos, ¿ok? Tienen obviamente el producto asociado a esa operación, tienen el cliente, y este otro, por ejemplo, tienen la fecha de apertura de esa cuenta, fecha de apertura del crédito, ¿ok? Y esa fecha de apertura, pues obviamente puede ser cualquier día del año, ¿no? Bueno, usualmente entre semana. Entonces puede estar, por ejemplo, qué sé yo, ahí va a estar el 2010, la fecha de apertura de ese crédito, julio 14, ¿ok? Entonces, esta emisión de fecha que está acá, y ahorita lo vamos a ver, va a jugar dos roles en mis datos, ¿ok? Un rol va a ser para identificar la fecha de corte, ¿verdad? El mes de los datos, la ventana de tiempo sobre la cual yo voy a medir la información, ¿ok? Pero va a jugar también un rol para poder identificar las fechas de apertura de los créditos. De tal manera que en esta emisión de fecha a mí me interesa saber no únicamente el mes, sino también el día de la semana, el día como tal, inclusive otros atributos como el mes en nombre y demás, ¿ok? Entonces esta emisión de fecha va a jugar varios roles, ahorita lo vamos a ver, tanto para identificar el mes de corte de los datos, como por ejemplo fechas de apertura o fechas de vencimiento de las operaciones. Voy a abrir la dimensión de fecha acá para que vean, porque esta ya está poblada. Ay, perdón. Okay. Entonces, por ejemplo, esta es la dimensión de fecha. Espero que se vea bien ahí. Esta dimensión de fecha, ¿ok? Entonces acá vean, tienen la llave, ¿verdad? Que está en formato año, mes, día. Y esto tiene todos los atributos que yo me interesaría sobre los cuales me podría interesar analizar los datos, que tengo una tabla de hechos. Entonces acá tengo, por ejemplo, el día del mes, ¿verdad? Que va de 1 a 31, el día de la semana de 1 a 7, el día de la semana como nombres, los meses de 1 a 12 y el mes en texto, por ejemplo. Entonces esta es la dimensión de fechas, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tabla de hechos, ¿verdad? Que la tabla de hechos, esta que está acá, para el ejemplo que vamos a hacer ahora, yo voy a tener datos para 3 cortes de mes, enero, febrero y marzo, de tal manera que únicamente voy a utilizar 3 registros de estos, ¿verdad? 3 llaves de estos voy a utilizar únicamente. Pero la demás información de esta emisión de fecha me va a servir también para poder identificar otros atributos de los productos, como la fecha de apertura o, por ejemplo, la fecha de vencimiento. ¿Okay? Es decir, que la fecha de vencimiento sea el 2018, junio 21. ¿Okay? Entonces, como ven, acá el nivel de detalle de la dimensión de fecha es mayor que el nivel de detalle de la tabla de hechos. No sé si José Luis, si eso, bueno, no sé si te enrede más o si eso te explica la consulta. ¿Quedó más claro, José Luis? No te escucho. ¿Me escuchas por ahí, José Luis? Bueno, voy a continuar, no sé si estás por ahí. Ok. Ok, entonces voy a regresar acá a la presentación. Y lo que vamos a hacer ahora es cargar esas tablas que vimos de dimensiones y la tabla de hechos. ¿Okay? Y lo que vamos a estar utilizando es la herramienta que ya conocimos, por ejemplo, en el curso de minería de datos con SQL Server, para los que llevaron el curso. Va a ser la misma herramienta, el Visual Studio o el SQL Server Data Tools. Vamos a utilizar la misma herramienta, pero en este caso, para la parte de cargar la bodega de datos, vamos a utilizar proyectos del tipo Integration Services. ¿Okay? Que es el que nos va a permitir extraer información desde los orígenes hasta la bodega de datos. Voy a ir directamente a la herramienta para mostrarles cómo hacer eso. ¿Ok?
Ahí José Luis, cuando, si es que no te escucho, si por favor me avisas si queda más claro ese punto de la tabla de hechos y las dimensiones. Al final de cuentas, acá en la dimensión de... Ahorita lo vamos a ver cuando... Ahorita lo vamos a ver cuando generemos este proceso de TL. Ok, entonces, acá tengo el Visual Studio o el SQL Server Data Tools, y lo que vamos a hacer ahora es cargar mi bodega de datos. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear un nuevo proyecto de Integration Services. Entonces, hacen clic en nuevo proyecto y tienen que escoger la opción esta que dice Integration Services. Y este que dice acá vacío es la primera opción. Voy a poner acá el nombre del proyecto, voy a ponerle cargar esquemas estrella. Okay. Voy a dar clic OK. Y esto me abre, esto me muestra ya varias cosas. Ya están un poquito más familiarizados con este ambiente. Okay, a la derecha va a encontrar el Solution Explorer, y donde voy a tener todos en este caso los paquetes de ETL. Okay. En el centro, en mi área de trabajo, que va a depender un poco del objeto que yo esté trabajando en ese momento. Y en esta parte izquierda es como una barra de herramientas, y acá están todos los objetos que yo puedo utilizar en este tipo de proyectos. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Okay, lo que vamos a hacer ahora es poblar esta bodega de datos. ¿Okay? Esas dimensiones y la tabla de hechos. Ahora bien, en los scripts que están habilitados en el site, ya tienen un script para poblar la dimensión de producto. Ok, ya está ahí. Es una dimensión muy pequeñita. Ahorita la voy a mostrar. Ahora vamos a poblar la dimensión de cliente. Y la dimensión de fecha yo se las voy a enviar. Y evidentemente vamos a poblar los créditos. Ok, poblar los créditos. Entonces, si ustedes ven la dimensión de producto, ¿okay? Es una dimensión muy pequeñita que tiene 4 productos. Esa dimensión ya está lista, digamos, en los scripts que se enviaron. De tal manera que vamos a poblar las otras dimensiones. Bueno, voy a regresar aquí un toque a la presentación. Un segundo. Para mencionar sobre la carga de las dimensiones. Cuando uno está cargando dimensiones, hay que tomar en cuenta varias cosas que usualmente no son consideradas en un modelo normalizado, o sea, en una base de datos relacional, no son críticas. Y una de ellas es cómo almacenar los cambios en históricos, ¿okay? Y en los reportes. Que es un modelo relacional normal, digamos, si hay un cambio en el valor del ingreso de un cliente, pues simplemente va a entrar con un nuevo registro, ¿no? El cliente cambió el ingreso, su ingreso mensual, y listo. ¿Okay? Eso tiene, digamos, ciertos impactos en la bodega de datos. ¿Por qué? Porque usualmente recuerden que la idea de la información que uno almacena en una bodega de datos es que sea consistente. ¿Okay? De tal manera que un cambio, digamos, un atributo en este caso, de una dimensión, uno podría tomar alguna decisión con respecto a qué hacer con ese cambio. Este tipo de decisiones, esto lo vamos a ver, se le plantea una solución que se llama SDC o SDC, que se llama Slowly Changing Dimensions, y lo que tiene son varios criterios o tipos de soluciones para el problema este de cambios de valores en los atributos. Otro problema también que uno tiene que estar, digamos, pensando a la hora de hacer una bodega de datos es el relacionado con varias llaves primarias o varias llaves de distintos o diversos sistemas fuentes. ¿Qué pasa con esto? Usualmente, y era uno de los retos que mencionamos al inicio, uno puede tener diversos sistemas fuentes, y en esos sistemas fuentes de información, digamos, de clientes, uno puede tener información que viene de diversos sistemas, donde la información que identifica, por ejemplo, o el atributo que identifica a un cliente puede ser distinto en cada uno de sus sistemas. De tal manera que uno, digamos, tiene una mezcla, ¿verdad?, de valores que identifican cada uno de sus clientes.
uno no quisiera que esto pase en la bodega de datos, ¿verdad? En la dimensión de cliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué usualmente hace uno, ¿verdad? Entonces, lo que usualmente hace uno es de una manera, digamos, integrar todas esas llaves desde los sistemas, perdón, de los diversos sistemas, y crear una única llave, en este caso, que se denomina llave subordinada, que me permite identificar, digamos, y consolidar todas esas llaves, distintas llaves de los distintos sistemas en una única llave subordinada. ¿Ok? Entonces la idea es simplemente pues evitar esos problemas de inconsistencias y únicamente tener una forma de identificar a los clientes. Esto es el concepto de llaves subordinadas. El caso de Slowly Changing Dimensions es relacionado con el cambio de valor de un atributo que les mencioné. Entonces, por ejemplo, y les mencionaba, viene un nuevo registro de un cliente en un mes, ¿verdad? O en un día, en la periodicidad que ustedes estén almacenando la información, y resulta que le cambia, qué sé yo, el apellido y el ingreso, ¿ok? Y le cambia el estado civil. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con los nuevos datos y qué hacer con los datos antiguos? Entonces, uno puede tener, digamos, atributos que uno sabe que no deberían cambiar o que no importa si cambia. Entonces, un atributo puede ser un atributo fijo, ¿verdad? En el caso que, por ejemplo, viene un cambio, yo lo voy a omitir. Por ejemplo, el nombre. Yo voy a suponer que el nombre del cliente siempre es el mismo y no pueden cambiarlo. Entonces, uno podría definir con un atributo, en el caso del nombre, sea tipo fijo, de tal manera que no cambie. Otro atributo puede ser un atributo modificable, ¿verdad? Por ejemplo, que si yo el estado civil, que digamos que para mí mi problema no me interesa si el estado civil es soltero, casado, divorciado. Digamos que no es relevante para el problema. Puede ser relevante para otros, pero no para el problema. De tal manera que no importa, yo simplemente voy a cambiar el nuevo dato con el nuevo atributo. Y uno puede tomar la decisión, por ejemplo, de actualizar la historia o no. ¿Okay? Y otro punto, perdón, el otro tipo, digamos, que es muy importante, es un atributo histórico. Y ese es el más relevante. Y ese también es más complejo. Por ejemplo, el ingreso. A mí me interesa, digamos, registrar todos los cambios en el ingreso que tenía un cliente. ¿Por qué? Porque esto me cambia, digamos, el perfil del cliente. Entonces, cuando viene un nuevo registro y el atributo de ingreso ha cambiado para ese cliente, uno puede tomar la decisión de, por ejemplo, mantener todos los anteriores, ¿verdad? Mantener todos los anteriores y a partir de ese momento tener el nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo valor. Ahora, ¿cómo mantener los anteriores sin afectar, digamos, la consistencia de los datos? Uno podría definir atributos que me indiquen que este registro para este cliente, digamos, es el registro actual, es el vigente, y que los anteriores ya fueron, digamos, ya fueron reemplazados por este otro valor. Esto lo vamos a ver en la herramienta. Entonces, esos son los tipos de Slowly Changing Dimensions que tienen que tomar en cuenta. José, ¿ya estás por ahí? Me dices si tienes micrófono y si la respuesta que te di a la pregunta que hiciste quedó más claro o si más bien te enredé un poco. Ok, voy a ir a la herramienta. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es cargar esa dimensión de cliente. Ok, ahora, ¿a partir de dónde la voy a cargar? Bueno, por acá, déjenme mostrarles, esta no es. Ok, por acá yo tengo dos tablas que también se tienen que crear y que están disponibles ahí en la aula virtual. Los datos y los scripts para crear esas tablas tienen que cargar esas tablas. Son, digamos, los datos originales de los sistemas fuentes, tanto para clientes como para créditos. Entonces, la idea de esas tablas es que esos son los sistemas fuentes. ¿Okay? Vamos a suponer que esos son los sistemas fuentes, ¿verdad? Con ciertos problemas, digamos, de consistencia y demás, que ya fueron un poco depurados, y los vamos a cargar y nos van a servir para cargarlos en mi modelo estrella. Como ven, únicamente hay una tabla grande, digamos, con créditos y los clientes. ¿Okay? De tal manera que el producto está en la tabla inicial de créditos, las fechas están ahí, y si hay un enlace hacia el cliente. ¿Okay?
¿Ok? Entonces la idea es convertir estos datos, digamos, que vienen desde los sistemas fuentes hacia mi modelo estrella. ¿Cuál modelo estrella? Este, ¿ok? Con esta estructura. Cuando veamos los cubos nos va a hacer más claro de por qué es mucho mejor, digamos, esa estructura para hacer consultas. Entonces esta va a ser nuestros datos fuentes y tenemos que poblar esta información. Entonces regresamos a la herramienta. Entonces yo lo que quiero es pasar de los datos, pasar de estos datos de clientes, ¿verdad? De mi archivo, de mi sistema original, a esta dimensión de cliente, ¿ok? Recordando, ¿verdad? Recordando y tomando en cuenta el punto de qué pasa si algún atributo cambia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si el nombre cambia? ¿Qué pasa si el ingreso cambia? Ok, recordando estos puntos de Slowly Changing Dimensions. Evidentemente, este proceso es complejo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el ingreso cambia? Entonces hay que tomar la decisión, bueno, quiero reemplazarlo o quiero generar un nuevo registro y ese nuevo registro tiene que ser marcado como el vigente, pero los anteriores tienen que decir que ya expiraron. Ese proceso es complejo, pero con la herramienta vamos a ver que es muy sencillo. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se utiliza esta herramienta? Bueno, primero voy a cambiar el nombre a este paquete y voy a decirle que es el paquete de cargar la bodega de datos. ¿Ok? Y acá, la forma que funciona el Integration Services es a partir de un objeto que se llama el Control Flow y el Data Flow. El Control Flow, que básicamente es esto que está acá, aunque no se vea nada, lo que define es un control en la forma en cómo fluye la información. Y el objeto que permite ejecutar acciones es el data flow o el data flow. Entonces, cada control flow debería tener un data flow. Entonces, lo primero que vamos a hacer es arrastrar un data flow sobre el control flow. Entonces, ¿cómo hacer eso? Simplemente acá donde dice el toolbox, la herramienta, seleccionamos el data flow y lo arrastramos y lo dejamos caer. ¿Okay? Entonces, este control flow lo que dice es que va a ejecutar este data flow. Ahora, ¿qué es este data flow? Pues, si le doy doble clic o hago clic en data flow, me va a enviar el data flow. Y ven, automáticamente las opciones que están acá en la barra de herramientas cambian. ¿Okay? Porque estas son las acciones, digamos, ya más de ETL, de transformar, extraer y cargar, que están habilitadas en la herramienta. El control flow simplemente es un orden en cómo fluye la información, en este caso los datos, y el data flow ya son herramientas más particulares. Entonces recuerden, lo primero que vamos a hacer es poblar mi dimensión de clientes a partir de mi tabla original, en este caso que se llama Customer o cliente, de los sistemas originales. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que establecer un punto inicial y un punto final. El punto inicial son los datos del sistema original. Entonces, por acá hay una sección que se llama fuentes. ¿Okay? Fuentes. Eso lo que permite es extraer información de fuentes externas. Entonces vamos a utilizar, para todos estos ejemplos, vamos a utilizar LDD, como objeto que me permite extraer información de fuentes externas. Fuentes externas me refiero a bases de datos, archivos. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es configurar este objeto. ¿Ok? Y este objeto necesita una conexión hacia una fuente externa. Entonces, acá donde dice Connection Managers, vamos a crear un nuevo Connection Manager, que es el que va a permitir extraer información de fuentes externas. Vamos a hacer clic derecho, New Connection Manager, y vamos a utilizar un OLDB igual. ¿Okay? Y en este caso, yo ya había creado una conexión a mis datos de Promidad, que también lo habíamos hecho para el curso anterior, pero ustedes pueden crear una nueva. Simplemente hacen clic en nueva, ¿ok? Y acá les aparece el nombre del servidor al cual quieren conectarse. En este caso voy a utilizar el mío. Este es el nombre. ¿Okay? La autentificación es de Windows y la base de datos sobre la cual me quiero conectar, sobre la cual quiero extraer datos, se llama Promidad. Le aplico, bueno, me voy a hacer en Test Connection. Todo funciona satisfactoriamente y OK. Entonces ya esta es mi conexión. Entonces esta va a ser mi conexión y va a permitir extraer y también almacenar información a esa base de datos. Ok, entonces ya tengo mi conexión. Ya tengo que configurar esta fuente de datos.
¿ok? Esta fuente de datos simplemente me va a permitir extraer información, ¿ok? Voy a dar doble clic, ¿ok? Acá está el Connection Manager que voy a utilizar, ¿ok? Y voy a extraer datos de mi tabla de clientes, ¿ok? Del sistema original, que se llama ST Customer, ¿ok? Ahora, en el aula virtual hay unos scriptsitos que son los que vamos a estar utilizando. Un momentito. Voy a cargarlo acá al script. Que lo que me permiten es simular el proceso de carga mensual de los datos. ¿Okay? Entonces acá donde dice Table of View voy a cambiarlo a SQL Command. ¿Y qué es este SQL? Este script. Este SQL lo único que me hace es extraer todos los datos de la tabla de clientes que pertenecen a los datos por acá de enero 2031. ¿Okay? Entonces recuerden que los datos únicamente están disponibles para 3 meses en el ejemplo que les enviamos. Entonces hay únicamente datos para el fin de mes de enero, febrero y marzo. Voy a ejecutar esto en el Management Studio para que vean qué es esto. Voy a ejecutar este script acá. ¿Okay? Entonces vean que esto me genera todos los clientes, ¿verdad? Que tienen créditos a fin de este mes, fin de enero 31, ¿ok? De 2013. Entonces para eso es el script. Eso es para poder simular varias cargas de datos, que eso es lo que quiero ejemplificar acá. Ok, entonces voy a regresar a la herramienta. Entonces, voy a regresar a la herramienta, dar clic OK. Y listo, vean que ya desapareció la X. Quiere decir que ya la conexión fue configurada apropiadamente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Recuerden que la idea es llevar esos datos, ¿verdad? Llevar esos datos, vamos a ver esto acá un segundo, de este sistema original a mi dimensión de cliente. ¿Ok? Entonces, para eso, hay que tomar en cuenta y hay que recordar la parte de Slowly Changing Dimensions, ¿verdad? ¿Qué pasa si un atributo cambia? Entonces, vamos a utilizar este objeto que se llama Slowly Changing Dimensions. Y lo vamos a arrastrar acá. ¿Ok? Entonces, ahora hay que asociar, voy a cambiar el nombre a esto. Voy a ponerle acá extraer clientes. Simplemente hacen clic y cambian el texto. ¿Ok? Y acá voy a asociar este objeto con este otro. Simplemente la línea azul la arrastran. La azul, la roja no. La roja es para el caso que haya fallado y la azul es en el caso que todo vaya bien. Y voy a configurar este objeto. Y este objeto es muy interesante porque me hace todo. Van a verlo. Voy a hacer doble clic. Me abre un wizard. Ok, ¿qué es lo que hice acá? Bueno, primero, ¿cuál es la conexión que voy a utilizar para almacenar la información? En este caso voy a utilizar la misma, pero uno puede utilizar fuentes distintas. Destinos y fuentes distintas. En este caso, la misma base de datos. Pero eso puede ser distinto. Ahora, ¿sobre cuál base de datos, sobre cuál tabla de dimensión voy a almacenar esa información? Bueno, es sobre mi dimensión de cliente. ¿Ok? Entonces, si ustedes van al Management Studio, en este caso, voy a hacer un query sobre mi dimensión de cliente, van a ver que está vacío. ¿Ok? Ok, entonces vean. Lo que sigue es asociar cada una de las columnas, hacer el mapping de los atributos. Okay. No es automático porque la tabla original tiene nombres distintos. Entonces acá en la tabla de dimensión, ella tiene, digamos, nombres digamos, más apropiados para los usuarios. Entonces acá donde dice apellido, en este caso es el last name, fecha de nacimiento es el birth date, el ID del cliente es el customer ID, el ingreso es el income, el nombre es el name, score es score, tipo empleo es employment type y el título es title. ¿Ok? Estos atributos están acá. Ahora les voy a explicar para qué son. Acá es muy importante definir cuál es la llave. ¿Ok? En este caso la llave es el Customer ID. ¿Por qué es importante esto? Bueno, recuerden que la idea de este Slowly Changing Dimensions es que la herramienta sepa, ¿verdad? O si puede identificar si un atributo de un cliente cambió, ¿ok? De tal manera que obviamente el ID del cliente no puede cambiar, porque si cambia, pues no hay forma de saber y asociarlos con la historia.
Entonces hay que definir cuál es la llave que no cambie, en este caso es el cliente, el Customer ID. Entonces ya asociamos todos los atributos del input, o sea, de la fuente, con ya mis atributos de la dimensión. Voy a darle siguiente. Y lo que sigue es muy importante, y es acá donde uno define qué tipo de Slowly Changing Dimensions uno quiere aplicar. Entonces primero voy a poner todos los atributos, ¿okay?, que están en la dimensión del cliente, ¿okay? Y ahora hay que decir qué tipo es. Recuerden que había atributos fijos, que sea cambiable, modificable y histórico. Los históricos son los que son más relevantes y quiero almacenarlos. Los fijos es que no cambien, evidentemente, y los cambiables son los que no importa si cambien. Entonces, el apellido voy a poner lo que nunca cambie, la fecha de nacimiento voy a decir que nunca cambie, el ingreso sí, voy a decir que es histórico, que puede cambiar, el nombre nunca cambia, el score puede cambiar, el score del cliente, el tipo de empleo puede cambiar, y el título es si dice señor, señora, señorita, dice que puede cambiar, pero no me interesa, digamos, almacenarlo. Entonces voy a decirle que es un atributo cambiable, entonces simplemente lo sobrescribe, no me interesa. Pero los que me interesan son el ingreso, el score y el tipo de empleo. Voy a darle siguiente. Acá hay una opción para indicar que el proceso de carga de datos falle si un atributo especificado como fijo cambie. Pues voy a quitarlo. ¿Okay? Esta otra opción que está acá es para los atributos que especifique como cambiables, para que sobrescriba toda la historia, digamos, todos los registros. No voy a cambiarlo acá, simplemente voy a decir que únicamente haga el cambio en los registros futuros, ¿verdad? Al actual los futuros, pero no los anteriores. Si tienen alguna duda con esto, por favor me avisan. Esta parte es importante. Y esta parte es importante. Esto es cómo almacenar los históricos. Y en este caso voy a usar la opción de utilizar fechas. Las fechas me van a determinar si un registro es el vigente o no. Y para eso es que puse dos atributos en la dimensión de fecha, que eran fecha activo y fecha expiro. ¿Okay? Y estas fechas lo que me va a permitir es identificar a partir de cuándo un registro es vigente o no. Entonces, por ejemplo, si en el mes anterior el cliente X tenía un ingreso, pero este mes cambió, yo voy a decir que el cliente del mes anterior, ese registro del mes anterior, ya caducó, ya expiró, y el registro vigente es el del nuevo mes. Para eso me va a permitir esas fechas, ¿ok? Y aquí el valor de la fecha que voy a poner es el valor, eso que dice start time, básicamente es la fecha actual del proceso. ¿Okay? Esto lo vamos a correr con 2 meses para que vean de qué estamos hablando y cómo la herramienta para un mismo cliente inserta nuevos registros, pero cambia las fechas de activo y de expiración de los registros. Voy a darle next. ¿Ok? Esta opción no voy a mencionarla, simplemente no la chequé. Y denle finish. Y vean qué bonito, esto les va a generar todo automáticamente. Entonces, este proceso puede ser muy complejo, ¿verdad? ¿Qué hacer si hay un dato cambiado en un atributo, ¿verdad? Pero la herramienta lo hace todo, ¿ok? Entonces voy a ejecutar este proceso, voy a salvar este primero, voy a darle build a este proyecto, para ver si no hay ningún problema. Ya aquí dice build succeeded, todo está bien, y voy a ejecutarlo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a extraer datos, ¿verdad? Va a extraer datos de acá, de customer, y va a insertarlos en la dimensión de cliente. Y vean que la dimensión de cliente, voy a cerrar todo esto, este no lo voy a cerrar. La dimensión de cliente está acá. Vean que está vacía, ¿verdad? Entonces voy a ejecutar todo esto, acá donde dice Start Debugging. Y la herramienta va a ir mostrando cada uno de los pasos, ven. Bueno, aquí es muy rápido porque hay pocos, pero ven, aquí está todo el proceso. Insertó 6.487 registros. Entonces, voy a tenerlo. Bueno, y si está en check verde es porque todo está bien. Si hay una X es porque falló. Voy a tenerlo. Y voy a tener que ejecutar esta consulta para ver los datos de emisión de cliente. Voy a ejecutarlo. Y acá están. Bueno, voy a quitar este top 1000. Tiene que estar la misma cantidad de registros. Aquí están, ¿ves? 6.487 registros. Y aquí están todos los registros de los clientes, ¿verdad? Y aquí están todos los registros. Esta es la llave del cliente. Es un consecutivo.
y esta es la llave foránea, ¿verdad? Y esta es la llave del negocio. Entonces no importa, ¿verdad? Si hay varias llaves, la que interesa para la tabla de hechos es esta llave foránea, perdón, subordinada. Y aquí están todos los atributos del cliente. ¿Okay? Ahora voy a cargar, esto fue enero, ¿verdad? Acá donde dice extraer clientes, yo ya he puesto enero. Voy a poner febrero para que vean qué pasa. Esta parte es interesante. Voy a poner febrero. Acá esto lo estoy haciendo para simular, ¿verdad? Que hay cargas cada mes, ¿verdad? Para eso que estoy haciendo este cambio. Voy a darle otra vez a ejecutar. Y ven qué interesante. Bueno, aquí está corriendo. Y ven qué interesante. La herramienta leyó de 1491 registros, pero únicamente 492 eran nuevos, ¿verdad? Eran nuevos, ¿verdad? Perdón, 492 de esos clientes cambió algún atributo. Entonces, de tal manera que hay que tomar alguna acción, ¿verdad? Para saber si hay que sobreescribirlo, si no importa que ese cambio, porque era un atributo cambiable, o si hay que almacenar el histórico. Y únicamente de este total de 5.491 eran 30 nuevos, ¿verdad? Entonces, ahora el total van a ser los 6.487, ¿verdad? Más estos 522, ¿verdad? Estos 522. Voy a tenerlo acá. Entonces, voy a ejecutar de nuevo esta consulta. Y ahora ven, hay 7.009 registros. 7.009 registros. Y entonces voy a buscar acá, bueno, aquí está este, vean que interesante. Para este cliente, es el cliente 118. Ven que aquí hay una fecha, ¿verdad? Quiere decir que este atributo cambió. Entonces voy a poner esto acá. Voy a únicamente ver los registros de ese cliente. Esto es cliente ID. Entonces van a ver dos registros. ¿Ven? Entonces vean. El primer registro que se registró fue este, ¿verdad? Este señor Don Hall tenía un score tipo B. Tenía un score tipo A, ¿verdad? Tipo A, pero en el siguiente proceso de carga, el score cambió. De tal manera que a mí me interesa también almacenar ese registro y no tener el histórico. Entonces yo necesito saber los dos, ¿verdad? Los dos scores. Pero este primer registro ya expiró. ¿Ok? Ya expiró, ven que ya tiene fecha de expiración. Acá, en este ejemplo, obviamente, pues dice la misma fecha porque lo estoy ejecutando hoy, ¿verdad? En la vida real, pues acá, o uno de dos, o ponen fecha y hora, ¿verdad? O si la carga es mensual, pues no importa, ¿verdad? Porque van a ser meses distintos. Pero eso es lo que quería ejemplificarles, ¿ven? Entonces la herramienta automáticamente, para este nuevo cliente, ven que es el 118, genera un nuevo registro. Vean que la llave subordinada cambió, ¿verdad? Quiere decir que la tabla de hechos para nuevos registros van a estar asociados a este registro y no a este. Esa parte es importante. Esto es para para conservar la consistencia de los reportes que ya fueron generados anteriormente, ¿verdad? Porque si ustedes, qué sé yo, ya generaron un reporte, digamos, con corte de este mes, ¿verdad? Y ven una distribución de la cartera por score, este cliente tiene que pertenecer a la A. Pero si lo ejecutan el siguiente mes y ustedes sobreescribieron el score, van a ver un cambio en la distribución y eso no es sano, ¿verdad? Entonces por eso es que se inserta un nuevo registro y la llave subordinada cambia. ¿Okay? Entonces voy a ejecutar este únicamente nada más para cargar los datos de marzo, es el otro que tenemos. Voy a clic en OK y voy a ejecutar. Y aquí está procesándose de nuevo. Y vean que ahora 298 atributos cambiaron y 23 fueron nuevos, de tal manera que 321 fueron almacenados. Voy a detenerme y voy a ejecutar todo este script de nuevo. Ok, entonces ya acá están todos los clientes, la emisión de clientes ya fue toda poblada, ok, a partir de la base de datos de origen. Entonces, como ven, es muy fácil, ¿verdad? Como es muy fácil, simplemente hay que hacer la extracción de los datos
y hay que hacer el mapeo apropiado a la dimensión que yo quiero almacenar, y de paso definir todos los criterios de Slowly Changing Dimensions, que la herramienta lo hace automático, entonces es muy simple. Okay, entonces ya almacené, ya poblé la dimensión de cliente, la dimensión de fecha yo se las envío, la dimensión de producto ya iba en el script, de tal manera que lo que nos falta es poblar la dimensión, la tabla de hechos. Entonces voy a hacerlo en este mismo proceso. Aquí en el control flow, voy a poner acá un contenedor de secuencia nada más para hacerlo ordenado, y voy a decir que esta carga de clientes es inicial, digamos, acá, de cargar clientes. Okay. Cargar clientes. Ahí. Esto sería el data flow o el data flow para cargar clientes. Y también voy a poner un data flow. Voy a poner esta secuencia acá. Okay. Para cargar hechos. Okay, para cargar hechos. Okay. Entonces acá voy a hacer de nuevo un data flow. Y sobre este data flow voy a cargar los hechos. Okay. Okay, entonces, voy a cargar los hechos acá. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, ya todas mis dimensiones fueron cargadas. Okay. La dimensión de clientes está acá. La dimensión de fecha es esta, está cargada. Y la dimensión de producto está cargada. Okay. Entonces, ya tengo todas las dimensiones. Lo que tengo que hacer es cargar la tabla de hechos. En este caso es esta que se llama acá Fact Créditos. Bueno, en este caso es la 1, la que estoy utilizando. Pero bueno, Fact Créditos. ¿Ok? Entonces es la tabla que yo tengo que cargar, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esta tabla de hechos? Bueno, los hechos vienen directamente del archivo original. ¿Cuál archivo original? Pues de tabla de créditos. ¿Ok? Y todas estas llaves, ¿verdad? A las dimensiones, tienen que ser extraídas de cada una de las dimensiones, ¿verdad? Estas son llaves foráneas a cada una de las tablas de dimensión que tienen llaves subordinadas. Entonces, ¿cómo hace uno para capturar, verdad? ¿Cómo hace uno para capturar la llave subordinada que necesito insertar? Pues es muy fácil. Acá en el data flow hay un objeto que se llama lookup. Primero hay que extraer los datos de la fuente, evidentemente. ¿Ok? Entonces acá donde está la fuente, voy a configurarlo para extraer la información de la tabla original ¿cómo se llama? De créditos, ¿no? Del sistema original. Entonces voy a extraer los datos. Ok, acá para simular de nuevo, ¿verdad? Simular que es enero, ¿verdad? Voy a simular que es enero. Del sistema original, ¿verdad? Que se llama créditos. Voy a extraer los datos únicamente de enero para simular que estoy haciendo la carga de enero. Ok, listo. Y lo que sigue ahora es sería poblar, ¿verdad? La tabla de hechos, pero primero hay que extraer las llaves subordinadas, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es ir a buscar esas llaves subordinadas. Entonces hay que usar un objeto que se llama lookup. Que voy a lanzarlo acá. Entonces pueden cambiar este nombre acá. Entonces voy a decir que acá primero voy a capturar la llave de cliente, que es llave de cliente. ¿Ok? Entonces acá donde dice connection, tiene que decir cuál es la tabla de dimensión a la cual van a ir a buscar la llave. Acá es la dimensión del cliente. ¿Ok? Y acá donde dice columns, ¿ok? Tienen que hacer la relación. ¿Ok? Acá el cliente de la tabla original, el sistema fuente, la llave del negocio se llama cliente ID. Tienen que relacionarla con cliente ID de la dimensión. Entonces tienen que arrastrarlo. ¿Okay? Y la llave subordinada que yo quiero extraer es esta, cliente SK. Entonces tienen que hacer clic ahí. Entonces, ¿qué es esto? De nuevo, relacionar la dimensión con la tabla original de datos, ¿verdad? Del sistema fuente. En este caso, la dimensión que me interesa es el cliente.
Entonces, cliente ID con cliente ID. Y la llave subordinada que yo quiero extraer de la dimensión es cliente CK, que es la llave subordinada. ¿Okay? Entonces, ya extraje la llave de la dimensión de cliente y la tengo capturada. ¿Okay? Pero tengo que hacer lo mismo con producto y con fecha. Entonces, arrastro otro lookup. ¿Okay? Los asocio a los objetos. Acá hay que decir, donde dice output, hay que escoger la opción que dice lookup match output. Esto es para escoger todos los registros que coincidieron. Los que no coincidieron, uno también los puede redireccionar, pero únicamente los que coincidieron. ¿Qué es esto? Porque ustedes pueden tener tal vez nuevos registros, ¿verdad? En la tabla de datos y no tienen un cliente en la dimensión. Entonces puede ser que hayan datos que no hagan match. Entonces, usualmente, ¿qué hace uno? Bueno, usualmente uno primero carga las dimensiones. Uno primero carga las dimensiones y después la tabla de hechos. De manera que uno se asegura que la dimensión del cliente tiene que todas las tablas de dimensión tienen todos los registros que necesita la tabla de hechos. Ok, entonces acá están las clientes. Ahora voy a seguir con la dimensión de producto. Ok, dimensión de producto en connection y en columns. Ok, el producto es el que se llama producto código. Ok, producto código. Y la llave subordinada se llama producto SK. Okay. Ahora, ¿cómo sé yo qué producto es con producto código? Bueno, primero porque yo ya hice las tablas de dimensión y la tabla de datos. Pero ustedes pueden, cuando están creando la tabla de dimensión, ¿verdad? Tienen que saber cuál fue la columna original que pobló esta tabla de dimensión. En este caso yo le puse producto código. Okay. Listo. Entonces esto es para producto. Esto es get llave de producto. ¿Ok? Y después viene la parte de fecha, ¿verdad? Que es la última dimensión que me falta. Recuerden acá la opción de match output. ¿Ok? Configuremos esto. Entonces, en este caso la dimensión que me interesa es la fecha. Y las columnas, acá la consulta que decía José Luis, ¿verdad? En este caso, mes. Pero donde dice mes, realmente es mes, día, perdón, año, mes, día, ¿verdad? Y eso está en la columna fecha, ¿verdad? Si regresamos acá a la dimensión de fecha, ¿dónde está la dimensión de fecha? Abrámosla acá. Ven, aquí está fecha, mes, perdón, año, mes, día. Y si ustedes ven la tabla original de datos, mes tiene ese mismo formato, ven, año, mes, día. Entonces, esos son los que hay que relacionar. Y ven producto, acá dice producto, y acá la dimensión de producto. Dice producto código, ven, tienen los mismos 3 caracteres. Ok. Que regresamos acá. Entonces acá, y lo que interesa es la dimensión subordinada, perdón, la llave subordinada de SK. Listo. Ahora, esto es para fecha. Ok, listo. Ya casi estamos listos para insertar los datos en la tabla de hechos. Solo nada más hay un puntillo adicional, y es que mi tabla de hechos, ¿puedes ver esto? Mi tabla de hechos, aquí hay una columna adicional que yo puse saldo porcentaje. Y simplemente es el porcentaje del saldo con respecto al monto original, para saber, digamos, cuánto saldo debe. Esta columna no existe en los datos originales, ¿verdad? Si ustedes van a los datos originales, no hay una columna que se llama saldo porcentaje, únicamente está saldo y monto original, de tal manera que esto es una nueva columna, ¿verdad? Y esto es parte del proceso de transformación de ETL, que les mencioné al inicio, que uno puede, digamos, generar nuevos atributos. Entonces vamos a generar ese nuevo atributo. ¿Cómo se genera un nuevo atributo? Es muy fácil. Acá donde dice Derived Column, eso es para generar nuevos atributos. Bueno, primero voy a asociarlo. ¿Okay? Recuerden que siempre es el match output. Y acá donde dice Derived Column, voy a decir, bueno, puede hacerlo en la parte visual, que se llama, voy a ponerme un nombre, bueno, saldo, creo que era porcentaje saldo, no importa. Con el saldo porcentaje, ¿ok? Ese va a ser el nombre de la columna derivada y va a ser únicamente el saldo, ¿verdad? Es que lo estoy ilustrando, dividido por el monto original.
¿ok? Y vean que esto es los atributos, o en este caso las columnas de la tabla del sistema fuente, ¿verdad? Y estoy generando un nuevo atributo. Yo clico OK. Ya lo único que me falta es pues insertar los datos. Entonces voy a ir a la parte de, en este caso, se llama OLED Destination, no source, sino Destination, y los asocio. ¿Ok? Hay que configurar esto, ¿verdad? Porque hay que saber dónde ir a almacenar esos datos. Entonces, lo que voy a almacenar es la tabla de créditos, perdón, la tabla de hechos. ¿Okay? En mi caso se llama FAT créditos 1. Y hay que hacer el mapping asociado. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, ya acá lo que dice número de préstamo, días atrás, monto original, saldo y saldo porcentaje, ya esto lo hizo automáticamente porque tiene los mismos nombres, pero las llaves a las dimensiones, ¿verdad? Tienen que ser asociadas, la llave foránea de la tabla de hechos tiene que estar asociada con la llave subordinada de las dimensiones, ¿verdad? Que yo ya extraje, ¿verdad? Entonces recuerden que está acá, las extraídas son fecha SK, cliente SK, pero cliente SK, la llave subordinada, y producto SK. ¿Okay? Entonces acá está ya el asocio, ¿verdad? Entre el sistema fuente original junto con las llaves de las dimensiones que ya extraje y mi tabla de hechos. Y acá está el campillo, ¿verdad? Derivado. En este caso lo asocio directamente porque le puse el mismo nombre. Entonces clic OK y listo. ¿Qué falta ahora? Simplemente correrlo. Ok, voy a darle correr. Voy a deshabilitar este componente para que no vuelva a cargar los clientes nada más. Okay. Acá donde dice disable, las properties, es simplemente porque ya cargamos todos los clientes, ¿verdad? Todos los de enero, febrero y marzo, simplemente para que no lo vuelva a correr. Entonces voy a ejecutar únicamente acá la tabla de hechos. Voy a entrar al data flow, voy a darle a ejecutar. Voy a salvar esto, voy a salvar esto. Voy a ejecutar. Y entonces acá voy a ir paso por paso, extrayendo los datos, extrayendo las llaves e insertándolo. Ven, bueno, en este caso es muy rápido, ¿verdad? Vean, los mismos 6748 que habíamos visto, ¿verdad? Voy a darle detener. Voy a ir al Management Studio y voy a tener que ejecutar esto. Y ya está mi tabla de hechos poblada. En este caso, con datos de enero, ¿verdad? Todos son los datos de enero. Voy a quitar este top 1000 acá. Voy a ejecutarlo de nuevo. Entonces, acá están todos los datos de enero. ¿De acuerdo? Que voy a ejecutarlo únicamente 2 veces más para que vean febrero y marzo. Simplemente el proceso va a ejecutarse normalmente. Eso es para simular la carga de todos los meses, nada más. Voy a ejecutar. Listo, ya cargó todos los nuevos registros de febrero. Voy a detener. Y los nuevos registros de marzo. Ok, listo. Voy a correr. Listo. Y están todos los registros. Entonces acá, si lo ejecutan de nuevo esta parte de créditos, ya van a estar, en este caso, 22.852 registros. Están cada una de las operaciones de crédito, ¿verdad? A esos cortes de mes, enero, febrero, marzo, su monto original, desde atraso, el saldo, el porcentaje de saldo, que es la división entre saldo y monto original. Este número de préstamo es útil porque es la llave de cada uno de los operaciones de crédito y me va a ser útil en el caso que yo quiera agregar nuevas dimensiones. Esto vamos a hablar un poquito más de esta dimensión que se llama una dimensión degenerada y todas las llaves subordinadas, las llaves foráneas hacia las dimensiones. ¿Ok? Y aquí están todos los datos. Entonces, como ven, ya está poblada la dimensión de fecha, de producto de clientes y la tabla de hechos. ¿Ok? Vamos a recapitular entonces. Recuerden que lo primero que uno parte pues es de un dato, perdón, de un conjunto de datos de sistema fuentes, ¿verdad? Que uno quiere pues estructurar de una forma más apropiada en una bodega de datos con el objetivo final, digamos, de facilitar la toma de decisiones en una institución. Este proceso
o el mecanismo, digamos, para transformación de los datos. Una de las herramientas muy útiles es una bodega de datos. Para llegar a la bodega de datos hay que hacer ciertos análisis. Primero, que quiero analizar, qué atributos, sobre qué atributos quiero analizar mis datos, y nos vamos a estar apoyando en esquemas estrellas, en modelos multidimensionales, para estructurar mi información, en este caso para estructurar los datos. ¿En qué forma? Bueno, en dimensiones, con múltiples atributos, y una tabla de hechos, ¿ok? Donde la tabla de hechos tiene los valores o las variables que quiero analizar, y llaves hacia las dimensiones, que me van a permitir navegar y explorar mis datos a partir de cada una de las características que reciben en las dimensiones. ¿Ok? ¿Cómo se poblaron esos datos? Pues fue sencillo, ¿verdad? La parte de clientes, recuerden que hay que utilizar la parte de Logic Changing Dimensions para tomar y determinar qué hacer en el caso que un atributo cambie, ¿verdad? Para un elemento de la dimensión. Y finalmente cargar la parte de hechos, ¿verdad? La tabla de hechos a partir de todas, obviamente, de los datos del sistema fuente y de las llaves subordinadas de las dimensiones. ¿Okay? Evidentemente, pues es bastante información. Traté pues, de mencionar los conceptos básicos y mostrar la herramienta, tratando de abarcar, digamos, todo el proceso de carga de la bodega de datos. Evidentemente es bastante información, pero bueno, la idea es por lo menos que ustedes se llevaran un pincelazo, digamos, de cómo es esa parte. ¿Okay? Ya esto nos va a permitir posteriormente pues poder navegar un poquito más la bodega de datos y obviamente pues luego hacer cubos y demás. En la tarea, básicamente lo que tienen que hacer es replicar lo que vimos ahora, ¿verdad? Entonces tienen que cargar los datos del sistema fuente, que sean datos crédito y datos cliente. Ahí los datos están en la aula virtual y también los scripts. Tienen que replicar todo el proceso. Entonces tienen que crear las tablas de dimensiones. Ahí están los scripts. Aquí en la tarea dice promediad.net, pero por favor ahí es promediad.org. ¿Okay? Adicionalmente a la parte, digamos, de replicación de lo que ya vimos, tienen que hacer ciertas, digamos, extensiones o agregados al modelo estrella. Básicamente es para crear unas nuevas dimensiones que habíamos visto, digamos, en el planteamiento del problema, como por ejemplo la dimensión de plazo, ¿verdad? Entonces tienen que dar una solución a eso. Y también una tabla para la dimensión de morosidad, entonces tienen que implementarla. Y también tienen que responder a esta pregunta sobre las dimensiones de fecha inicial y fecha de vencimiento, que queremos también, digamos, almacenar para los créditos. Finalmente, la idea es que puedan empezar a trabajar en un problemita interno de su organización, sobre el cual uno puede, digamos, aplicar esta metodología de hacer una bodega de datos y obviamente hacer el modelo estrecho. ¿Okay? Entonces, los recursos están ahí en el aula virtual, promediad.org. Si alguien tiene alguna duda, como siempre, pues ahí va a estar el foro. No duden ahí en publicar todas sus inquietudes, ya sea para que también les sirva a algunos compañeros, a otros compañeros, y que también ellos puedan ayudarles. Y obviamente, pues yo voy a estar ayudándoles ahí. Entonces, eso sería por todo por esta sesión. Nos vemos la próxima semana. Para los que no nos acompañaron hoy, por favor revisen ahí la sesión en la aula virtual o en el canal de YouTube. Y si tienen alguna duda, consulta, comentario, pues no duden ahí en ponerlo en el foro para evacuarlo cuanto antes. La tarea está para la otra semana, evidentemente, y pues entonces nos estaremos viendo la otra semana. Un saludo a todos y que pasen una buena semana y feliz fin de semana. Que les vaya muy bien.